Hola, soy Daniel Epose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos la visita de Gabriela Rakowski, una poeta que en su primer libro, llamado Incendio Leve, nos muestra sus búsquedas, su contacto con las raíces, sus universos. Hoy tenemos una poeta invitada, una de esas mujeres que atraviesan el alma con la palabra, y queremos darle la bienvenida de esta manera, y lo decimos así: bienvenida Gabriela Rakowski, bienvenida a este espacio y muchas gracias por permitirnos entrar en tu mundo y de esta manera. Hola Daniel, muchas gracias a vos por invitarme, gracias por leerme. La lectura es un acto tan radical, tan importante, que conocer a alguien más que se preocupa por la lectura para mí es muy enriquecedor. Bueno, para empezar esta entrevista, que más que una entrevista es una charla, ¿no? Es un encuentro en el cual, a pesar de la virtualidad, podemos hacer un acto de comunión. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta clásica en este espacio, ¿no? Me gustaría que Gabriela Rakowski defina quién es para ella Gabriela Rakowski y cómo cree que la percibe el resto. Bueno, creo que soy una persona muy paciente. Me parece que sé esperar y que una herramienta muy importante para meditar esa espera y todo lo que se puede pensar en el medio, ¿no? Es la poesía. Es un lenguaje muy demorado. Estoy definiendo a la poesía, pero al mismo tiempo me estoy definiendo a mí misma, ¿no? Es un lenguaje muy paciente, muy demorado, un lenguaje que ayuda a pensar. Y eso es lo que a mí me gusta, trabajar el pensamiento desde la palabra. ¿Y cómo sentís que te percibe el entorno, el mundo? ¿De la misma manera o crees que hay otras miradas? A mí me sorprendió mucho la lectura de mis amigos, por ejemplo, porque es gente que me conoce y me devolvieron una mirada que no esperaba, una mirada muy vital sobre la poesía. Yo tenía la idea cuando empecé a escribir de que mi escritura era un poco oscura, ¿no? Un poco metida para adentro, y la mirada de mis primeros lectores, que fueron mis amigos, me devolvió otro punto de vista. De hecho, bueno, tengo el libro acá, si leen la contratapa se van a dar cuenta de que el texto está escrito por un poeta que se llama Yamil Kasanovic, que además es amigo mío. Me parece una contratapa muy linda la que me regaló, porque me devuelve esa relación entre la vida y la palabra, ¿no? Él habla del acto creativo, eh, y eso me pareció muy interesante, porque yo tenía otra percepción sobre mí misma cuando me senté a escribir. ¿En qué momentos escribís y sobre todo en qué momento empezaste tu primer libro a escribirlo y cómo fue ese camino? El libro lo empecé a escribir, siempre tuve en mente que iba a escribir un libro. Viste que hay gente que tal vez empieza por otro lado, que dice, bueno, empecé a escribir algo que no sabía muy bien qué forma iba a tomar, pero yo sabía que lo que quería escribir era un libro, ¿no? Empecé a escribir en series, más o menos en el 2012, 2013, más espaciadamente, y después, bueno, empecé a corregir de una manera un poco más seria en el 2016, 2017, y el libro se publicó en 2018. Es parte de un trabajo que yo llevé adelante en un taller de poesía que daba en ese momento Isabel Basalo, que es una poeta y una profesora, una formadora de formadores. La conocí siendo primero alumna de ella en la carrera, cuando bueno, yo era muy joven, recién entraba a la carrera del profesorado de castellano, literatura y latín, y viste cuando uno conoce a una persona muy inspiradora y que te provoca cierta admiración. Con el tiempo, bueno, un día le escribí, yo ya había terminado de cursar hacía varios años, teoría literaria era la materia, y bueno, le escribí para ser ayudante de cátedra, así que empecé ese trabajo que después
duró varios años hasta que Isabel se jubiló. Así que digamos que la reconozco como una maestra de poesía, la primera maestra que tuve, y el libro en parte es fruto del trabajo de ese taller. Bien, ¿por qué el libro se llama justamente Incendio Leve? Lo voy a mostrar porque he tenido la suerte de que, bueno, me has mandado uno y lo he leído, lo he devorado. ¿Por qué Incendio Leve? A mí me interesa mucho en este libro trabajar con un recurso que es el oxímoron. Es un recurso que yo ya sé que es un tanto barroco, pero la escritura de esos años puede recibir ese adjetivo, ¿no? Yo siento que es una escritura que tiene un estilo un poco más intrincado, y justamente en el título quería reflejar eso. Hay un trabajo muy fuerte, muy potente, con los contrastes de colores. Si bien yo no pinto, me gusta mucho, me gustan las artes plásticas, así que trato de observar, de mirar, me interesa esa plasticidad del lenguaje, y, y bueno, incendio por esta idea del fuego, ¿no? La creación, lo que para mí representa el fuego, que de hecho en los poemas que estoy trabajando ahora también está presente el fuego de otra manera, pero también está presente. Y ese adjetivo, ¿no? Pensé mucho en un adjetivo para agregarle al incendio, y me parecía que la levedad, la liviandad, eh, no lo liviano, sino lo leve, me parecía que era un sinónimo muy lindo de suavidad, ¿no? Rondé mucho esa palabra. Yo, en este libro, bueno, hay una búsqueda muy, muy genuina, muy honesta de mi parte para buscar una palabra exacta, y finalmente quedó ese par, ¿no? Incendio, esta idea de lo voraz, de lo que consume, de lo fugaz también, y de lo chispeante, de lo creativo, y bueno, y agregarle un adjetivo me parecía, ese contraste me parecía muy productivo. Quisiéramos que hablemos de ese primer texto inicial que ponés, que se llama justamente Germinaciones, ¿no? Pero antes Sí. de empezar a hablar de él, me gustaría que lo compartas con nosotros, que lo leas. Ah, bueno, sí, sí, cómo no, lo puedo leer. Bueno, la estética del libro tiene, ¿no? Algo de semilla, de brote. Yo quería que, cuando pensé la tapa del libro, quería que apareciera ese universo ahí entre la tierra, un poco de lo cósmico, la nocturnidad, el fuego. El fuego está representado acá por la luna, si bien no es un fuego, pero bueno, algo más simbólico, la escalera, ¿no? La idea de llegar a una ventana, pero que hubiese algo que traspasara eso, y lo que traspasa esos dos planos justamente es todo un universo eh, vegetal, en este caso, y el primer texto es una prosa poética, no tiene forma de poema en verso, ¿no? Sino que es una prosa, y se llama justamente, como vos bien decías, Germinaciones. ¿Sí? No sé si se ve, Sí, sí. tiene esa extensión. Germinaciones. Los verdes de este campo olvidado se han vuelto sugerentes, brillan como una lombriz recién descubierta bajo una maceta. Se retuercen, sí, la lombriz y los pastos. La frontera entre mis pies y un cielo encarnado disminuye. Elijo palabras ardientes y vivas, las disfrazo de nervaduras, las voy enredando en los muros al sol para que se aferren. Pienso en un cielo inflamado, porque el sol se incrusta en un orificio invisible, se cubre de tierra, germina y se exalta. Luego embaraza los límites, poco a poco agrieta el mundo hasta que estalla nuevamente, y la semilla ha dejado de ser entonces un punto seco y rugoso. Ahora es una ofrenda. A veces llueve. El agua se escucha bajar desde la cima de una montaña maciza. ¿Dónde nace ese camino de piedras de colores que se arrojan al vacío? Cuando el río surge, el agua se tiñe de rojos. Desde la altura se ve el arremolinamiento de las cosas, el verdor hecho amarillo, el aire espeso remontando cuesta arriba, la nube impoluta, rayos que caen revestidos de luciérnagas,
desesperados por unirse amorosamente a la tierra. Sobreviene la pasión, pero dura poco. Se ahoga el fuego, queda solamente este espacio humeante, y bajo la resolana, ciegos entre tanto reverberos, se levantan una vez más, tibios, los brotes nuevos. La verdad que es excelente, y aparte uno siente que prosa poética, las palabras y vos en sí se vuelven como un vector que se conecta directamente con el cosmos, ¿no? Con la naturaleza, como una matriz, ¿no? Que es, digamos, realmente siento que es una metáfora de matriz. Bueno, ahora vayamos digamos, al interior de este libro, que vos lo dividiste en 5 capítulos, ¿no? Y me interesaría que empecemos a hablar del primero, ¿no? Bueno. Que es como una suerte de génesis, ¿no? Que revela y desvela en algún sentido. Hablamos un poco de esa parte, de ese primer capítulo. Sí, es verdad, el libro está dividido en 5 partes, porque en principio eran 5 grandes temas los que yo quería trabajar, que para mí son temas muy iniciáticos, temas muy fundamentales de la poesía, ¿no? Si vos me preguntás, bueno, ¿cuál es la historia que querés hilvanar en tu poética? Yo sentía que este era el primer paso, ¿no? Ese libro fundacional que todos tenemos, todos los poetas, los escritores, y hay temas muy, muy importantes para mí, porque aparece, como dijiste en un principio, la otredad, ¿no? Esta cosa de los reversos, de las sombras, de los dobles. Eso es algo que a mí me interesa mucho por mi historia familiar. Bueno, yo soy melliza, ¿no? Entonces eso también, ahí hay algo biográfico, aunque el lector no tendría por qué saberlo en un principio. Así que esos contrastes, ¿no? Entre lo dual, lo que se ve, lo que no. A mí no me gustan mucho las lecturas biográficas, pero sin embargo me parece que hay ciertos datos que sí son interesantes de la vida de un autor como para tenerlos en cuenta. Y bueno, hay una permanencia, ¿no? Que yo noto muy arraigada a la tierra, ¿sí? Entonces vas a ver que van a notar los lectores que hay una metáfora recurrente con la semilla, con el brote, con un universo muy natural. Después aparecen otros temas como el urbano, ¿no? Hay otros ambientes, ¿sí? Hay edificios, hay calles, hay cemento, pero también hay mar y hay tierra y hay barro, ¿no? Y moldear con el barro, eso me parece muy interesante. Digamos, eso se va digamos, transitando a lo largo de los 5 capítulos, y eso es como muy evidente. Ahora, me gustaría, si no es mucho pedir, porque la verdad que nos encanta escucharte y escuchar la sonoridad de vos leyendo tus propios textos. Nos gustaría que leyeras, si es posible, 2 o 3 poemas de diferentes capítulos, ¿no? Donde podamos ver cómo la palabra se resignifica y transmite todo eso que decís. Sí, por supuesto. Puedo leer Reverso, que está en la página 20. Reverso. Algo transforma mis noches en claridad. Distancia azul invierte sus pasos de bailarina. Danza celeste gira la oscuridad del mundo, resplandeciente allá en mis adentros. Ese es un poco más cósmico. Después, por ejemplo, algo un poco más urbano, pero sin perder esta idea de lo natural, puede ser Alteraciones, que está en la página 28. Lágrimas de ciudad quisieran unirse húmedas al aire que las admite en sí, lejos de la sed. Se apegan al vaso que las estanca. Les gustaría decirse fluidas, escurrirse y derramar en las nubes su forma de horas. La lluvia es un universo que las perderá para siempre. Después, bueno, también está la pregunta por el lenguaje, que a mí me interesa mucho, ¿no? Rondar ese concepto, esa palabra exacta. Por eso entiendo que es un poemario un poco más intrincado, que tal vez invita a volver a leer una y otra vez. En un principio no es tan transparente, tal vez, ¿no? Son estilos. Cuando yo empecé a escribir pensé que
que los escritores, que los poetas tenían un único estilo que iban a mantener el resto de su vida. Y cuando pude publicar Incendio Leve y empezar a escribir otra cosa, me sorprendí porque me di cuenta de que, bueno, por lo menos en mi caso no era así, que el tono que encontré ahora para escribir, a partir del año pasado, 2019, 2020, si quiero encontrarle una segunda etapa a mi beta literaria, es totalmente distinto. Así que cuando me propusiste tener la entrevista, me gustó el ejercicio de volver, porque estoy tan inmersa escribiendo lo nuevo que volver al primer libro fue como, uy, mira, esto también estaba acá, ¿no? Casi que... Y es un acto de redescubrir, ¿no? De redescubrir inclusive universos por los cuales vos estás atravesando. Ahora, este texto poético, este libro, ¿vos sentís de alguna manera, más allá de que vos decís que tiene que ver un poco con tus raíces, que al mismo tiempo son analogías que tienen que ver con tus estados creativos y también con tus entrañas? Sí, puede ser eso del estado creativo que decís. Yo trato a veces de despegarme un poco, ¿no? De cierta emoción más autobiográfica, más autorreferencial. Me gusta también pararme en la vereda de enfrente y tratar de ficcionalizar otros personajes, ¿no? Porque un yo lírico en el fondo es eso, es un personaje, entonces pienso, bueno, yo por ejemplo no soy nieta de desaparecidos ni hija de desaparecidos, pero ¿por qué no escribir sobre esto también? ¿No? Entonces es un ejemplo el que estoy dando, pero a pesar de que a veces no nos atraviesen esos estados de soledad o, no sé, de todos los temas que podemos tocar en un poema, a pesar de que tal vez no los hayamos vivido, los podemos ficcionalizar. Ese trabajo con lo ajeno también me interesa. Y en cuanto a las transferencias que se suceden con el lector, ¿no? Esas transferencias donde el lector obviamente resignifica tu texto poético y obviamente le pone algo de sí en esa resignificación. ¿Cómo han sido las devoluciones? Bueno, muy extrañas porque eh, hay devoluciones que, por ejemplo, un alumno norteamericano que tuve todos estos años, cuando leyó el poemario, me dijo que él notaba que había un rasgo muy hasta aborigen en el texto, ¿no? Por esta relación con la tierra sobre todo, y me preguntaba si yo tenía algo de eso, ¿no? Entonces me parecen muy interesantes esas lecturas. O, o gente más ligada a cuestiones hasta astrológicas, siempre me llega alguna pregunta interesante sobre eso, como leí este poema tuyo que habla sobre el mar. La semana pasada me preguntaron eso, por ejemplo. ¿Cuál era mi relación con el mar y si yo tenía alguna historia muy particular, una historia de familia, ¿no? Bueno, esos abuelos que han cruzado el océano, si tenía algo que ver con eso. Y en realidad yo no tengo mucha relación con el agua, pero de alguna manera aparece en mis textos. Así que, por ejemplo, esas han sido devoluciones de este poemario. Por ejemplo, cuando recibiste Incendio Leve ya editado en tu mano, ¿no? Y lo presentaste, ¿qué te pasó? ¿Qué te atravesó en esos momentos? Bueno, la presentación fue en la Casa del Árbol, que es un centro cultural que queda acá, bueno, yo vivo en Chacarita, es muy cerca de mi casa, de allá del lado de Palermo, y ese día fue gente muy importante para mí, creo que todos soñamos con una presentación, ¿no? ¿Cómo va a ser la presentación? La editora del libro estaba presente, en ese momento estaba viva, Alicia Salvi, que un tiempo corto, muy poquito tiempo después de la presentación del libro, ella falleció, venía atravesando una enfermedad, así que la presentación fue muy emotiva también por eso. Bueno, no sé muy bien si apuntabas a lo emocional de la Sí, sí, sí. presentación con la pregunta, pero también sentía que yo tardé tanto en escribir el libro, revisar todos los textos, porque cada poema tenía varios borradores, ¿no? Mi escritura fue un poco rizomática en ese sentido, no es que yo escribí el poema, lo dejé descansar, lo revisé una vez y ya está.
no fue así la escritura de este primer libro, sino que cada poema tenía distintas versiones, y cuando me decidí a publicarlo tenía que elegir, ¿no? Tuve que elegir. Así que fue un trabajo casi de reescritura de todo ese material que yo tenía, y la presentación fue realmente decir, bueno, hasta acá, esto es el libro, ya se desprende de mí, es algo de lo que habla el anteúltimo texto, se desprende de mí y ya no lo corrijo, porque si hubiese sido por mí lo hubiese seguido retocando toda la vida. Tengo ese vicio de retocar los textos, entonces fue como poner un punto final y decir, bueno, ya está, lo presento. Ese último texto al que te referís es Iluminaciones, ¿no? El que habla. Sí, hay dos, el anteúltimo se llama Despedidas, y no sé cuál querés, si querés Despedidas o si querés No, Iluminaciones. ¿puedo pedir los dos? Uy, Bueno, leo Iluminaciones primero, voy a invertir el orden. Iluminaciones. El término de cualquier cuerpo me da miedo, espacio de clarividencias, detrás de los puntos, los supuestos, en el rizoma del silencio, el susurro recóndito, y en el perfil de un rostro, un espejo vuelto, ojo felino, ambarino y delgado, líquido y memorioso de resina. Es palabra espesa, sus iluminaciones. La verdad que es un texto lleno de luz, ¿no? Que brilla inclusive, te podría decir. Trabaja con eso, trabaja con los ojos, ¿no? Esta cosa de decir un ojo, aparece la palabra felino, ¿no? La idea de delgadez como los ojos de los gatos, esta cosa de que a veces parece que podemos traspasar y del otro lado hay otro brillo. Sí, es verdad. Despedidas. Cada vez que se despegan un poco más de mí, el frío se congela conmigo. Cada vez que se van, este vacío que me queda, estos hijos que son palabras, cada vez que se hunden hacia la vida en las brechas del barro, ¿cómo será no sentir esta ciénaga de arcilla blanda en el cuerpo? Bueno, yo la verdad que estoy enormemente agradecido y sorprendido por la lírica, por tu lírica, por esa palabra que es precisa y exacta y que y si bien por momentos pareciera que es barroca, sin embargo transita con una liviandad que se transmuta en el texto. Y esto es un acto de arte maravilloso, así que te tengo que felicitar por esto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, el tiempo a veces es un poco tirano, pero yo antes de esto quería agradecer y volver a mostrar tu libro, perdón, ahí, ¿no? Y ahí. Quiero decirle a la gente que tenemos dos textos, que a la gente que nos escriba por el canal de YouTube, vamos a dar un plazo de 30 días y luego los vamos a sortear y los vamos a enviar, así que bueno, esperamos los comentarios de la gente en el canal. Mientras tanto quería, un poco ya para despedirnos, pedirte una recomendación a todos aquellos que quieren escribir, ¿no? ¿Cuál crees vos que es el camino para iniciarse? Leer todo, todo lo que aparezca. Yo leo mucha narrativa también, a pesar de que me dedico a escribir poesía, ¿no? Pero leo muchísima narrativa y me interesa todo, porque es como cuando alguien te pregunta cuál es tu autor favorito, no tengo porque son todos. Quiero leer todo lo que se me cruza por los ojos. Lo contemporáneo, toda esta ola de literatura escrita por mujeres también en este último tiempo, pero no me olvido de los hombres, ¿no? Hay que leer todo. También, qué sé yo, cuando yo empecé a leer poesía, estaba atravesada por esas lecturas muy modernistas, ¿no? De esos autores y autoras argentinas tan importantes que tuvimos en los 70, en los 80, después todo lo que vino en los 90, corrientes más barrocas, más objetivistas, literatura de otras partes del mundo. No sé, ¿existe la literatura en Filipinas? Sí, existe. Bueno, vamos a buscar lo que se pueda leer traducido, si es que no se lee en otro idioma. Todo lo eslavo, yo entré a la literatura por el mundo eslavo en mi adolescencia, me interesaba todos esos apellidos que se parecen a los de mi familia, entonces estaban en la biblioteca de mi casa,
y entré por ese lado, es un poco como, parece un cliché de la gente de letras, pero en mi caso realmente fue así, y después empecé a buscar, ¿no? Bueno, ¿qué hay? ¿Hay literatura italiana? Bueno, vamos a ver qué es eso. ¿Literatura del siglo de oro? Vamos a ver qué es eso. ¿Literatura estadounidense? Todas las mujeres de la década del 60, bueno, vamos a ver qué es eso. No sé, poesía escrita en la posguerra, ¿cómo es escribir después de una guerra? Bueno, hay que leer eso también. Entonces, todo lo que se cruce, hay que leer todo. Bien, y queríamos, si alguien quiere, digamos, adquirir tu libro, ¿no? ¿A dónde tiene que dirigirse? Hay algunas librerías que lo tienen, está en La Libre, en Boedo, está en la librería Bohío Andaluz, que pertenece al Centro Cultural La Casa del Árbol, en Palermo, ahí también está. Ahora no recuerdo bien, hay 4 o 5 librerías que lo tienen, y si no, bueno, se pueden poner en contacto por medio de las redes, pueden buscar es mi nombre, ¿no? Buscan el perfil de Instagram, que tengo un Instagram para difundir todo lo que hago. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Rakowski, por haber abierto la puerta y habernos dado el placer de conocerte y conocer esta obra tuya, y esperamos que puedas publicar mucho más para que podamos, digamos, conocer más tu arte. Pronto va a salir otro material, así que bueno, gracias Daniel por todo el trabajo que haces. Estuve mirando otras entrevistas que son muy interesantes, así que gracias por este trabajo de difusión que estás haciendo. Bueno, a mí se me pasó rapidísimo, eso quiere decir que la pasé muy bien, gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.